El puerto de Valencia lidera el proyecto europeo para conectar de forma simultánea a la red eléctrica 6 buques portacontenedores, 2 ferries y 2 cruceros. Destinará una inversión de 8,5 millones de euros y permitirá complementar la nueva subestación eléctrica que pronto estará en marcha. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia en el marco de Forinvest. Estamos peleando por la subestación, aparentemente por las noticias que han aparecido en la prensa, pues se puede aprobar en un plazo razonable, pues abril-mayo, lo cual ya pues, nos permitiría tener la capacidad de suministrar energía eléctrica a los barcos, porque hasta ahora no la tenemos. Nos queda obviamente todo lo que es las conexiones periféricas. Tú tienes ahora la energía, tienes la subestación, pero ahora tienes que dar todas las facilidades para que los barcos que vengan se enchufen, claro. El puerto de Valencia quiere además seguir siendo líder en sostenibilidad en el ámbito europeo. Por eso participa, junto con 16 grandes puertos de 9 países de la Unión Europea, en otro proyecto que establece el marco regulatorio común. Supondrá una inversión de más de 7 millones de euros. El otro proyecto son otro que hemos ido con otros 16 puertos, que más o menos va también en la línea de conexiones eléctricas para todos los barcos que lo puedan necesitar. El puerto de Valencia se convierte así en líder de transformación de la comunidad marítimo-portuaria hacia el cambio climático. La cuestión está ahora cómo, el cómo hacerlo, y nosotros, digamos, junto con ellos, con la Fundación Valencia Port y con todo el entorno, digamos, de la comunidad de IT Climate Kick, estamos buscando esa transformación, cómo hacerlo, no de cualquier forma, de la forma óptima. Los proyectos permitirán desarrollar hasta 2023 una metodología exportable a todos los puertos de Europa. Lo que estamos trabajando con ellos es en una metodología para poder, tal y como vamos a definir aquí, las cero emisiones sean exportables a todos los puertos europeos y, si Dios quiere, también a todos los puertos del mundo, y que sea de algún modo el modelo de referencia de cómo los puertos europeos pueden llegar a conseguir el objetivo de cero emisiones y, en nuestro caso, además, pues adelantándolo hasta 2030. La implantación de energías limpias en sus instalaciones ha sido una constante del puerto de Valencia a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos proyectos contribuirán a que alcance su objetivo de convertirse en 2030 en el primer puerto europeo con cero emisiones, absolutamente sostenible.